Cinefilia. Iniciamos. Hola amigos de Cinefilia, gracias por acompañarnos en otro programa más. Hoy tenemos dos películas muy interesantes, pero para que descubran de qué película vamos a hablar, los invito a una muy bonita cápsula. La vida de Chuck es una película basada en un relato corto de Stephen King, el maestro del terror. Pero aquí no hay monstruos ni casas embrujadas. La historia nos habla de la vida de un hombre común, Charles Krantz, contada en reversa, desde su muerte hasta su infancia. Una mirada poética a los instantes que hacen que una vida, por más breve que sea, valga la pena. Dirigida por Mike Flanagan y con actuaciones de Tom Hiddleston y Mark Hamill, esta cinta conmueve porque lo que nos deja no son los sustos, sino las reflexiones. ¿Qué dejamos atrás cuando nos vamos? ¿Cómo se mide realmente una vida? Una curiosidad es que King escribió este relato durante la pandemia, inspirado en la fragilidad de la existencia y en la idea de que, incluso en medio del caos, siempre hay belleza en lo cotidiano. La vida de Chuck es un recordatorio de que el cine no solo entretiene, también nos puede invitar a detenernos y pensar en lo que significa estar vivos. Yo soy Evelyn Guzmán y seguimos en Cinefilia. Ya regresamos, me presento, yo soy Yesenia Macías y estoy aquí con... Braulio Covarrubias, bienvenidos a una semana más, bienvenidos a Cinefilia, bienvenidos todos. Ya dije mucho bienvenido, ¿no? Pero ojalá que disfruten mucho este programa, bienvenidos y bienvenidos una vez más. ¿Y qué tiene? Pero bueno, ya supieron de qué película vamos a hablar en el programa de hoy. Yo quisiese haber estado más preparada para ver la película de La vida de Chuck, que, pequeño paréntesis, estuvo bien complicado poder ver esa película aquí en Ciudad Guzmán. Si ustedes tuvieron la oportunidad de verla en el cine, porque ahorita ya no está, pues felicidades. Ni estuvo casi, Pues felicidades, ni porque los del cine la pudieron ver. yo solo un día la vi en la cartelera aquí en Guzmán, pero solo fue un día. Así era. Sí, en un parpadear y ya no estaba. Pero bueno, como descubrieron en la cápsula... ¿Y dónde la vimos? En una plataforma que no puedo mencionar porque pues no hay que hacer publicidad, pero es una plataforma Luego... que no se puede decir mucho. Ahora sí que... Hay cosas que no hay necesidad de mencionar. Ustedes sabrán dónde. Escríbanos. ¡Ay, quiero verla! Una feria. Una feria y se las pasamos. Pero bueno, esta película está basada en los relatos de Stephen King, que es una antología que se llama If It Blends del 2020, que reúne 4 relatos y la vida de Chuck forma parte de uno de esos 4. Y bueno, esta película está protagonizada por el preciosísimo Tom Hiddleston, que, pequeño paréntesis, no muy necesario, fue novio de Taylor Swift. Y gracias a él tenemos una preciosísima canción llamada Getaway Car. Solo un aplauso por eso, muchas gracias. Y bueno, algo que se me hizo bien interesante es que si ustedes dicen, bueno, pues es una película que está basada en un relato de Stephen King, ¿no? ¿Por qué conocemos a Stephen King además de por El Resplandor? Pues por el género del terror. Pero esta película y estos relatos son como lo menos Stephen King que se pudieran imaginar, porque esto no está absolutamente, no tiene ninguna relación con el género del terror, aunque al principio, si ustedes no tienen mucho contexto de la película, pudiesen llegar a pensar que es una película de terror, porque esta película se divide en 3 actos, ¿no? Y empieza con el final. Con el acto 3. Ajá, empieza con el acto 3, que es Gracias Chuck, que es cuando pues Chuck fallece, ¿no? Entonces, Es el spoiler más grande que ha salido en Cinefilia, es el principio. Es el spoiler más... Así inicia la película. Hasta el final de la película. No es cierto, eso lo sabes en un principio.
No. Literalmente el título del primer acto es Gracias, Chuck, a manera de despedida. Pero bueno, inicia de atrás para adelante. Yo sí voy a poner mi queja porque me criticaste mucho tiempo por decir spoilers y yo no he escuchado un spoiler tan grande como el que acabas de decir. Es que así inicia la película, pero bueno, quitando eso de lado, si ustedes no tienen mucho contexto de la película, porque yo recuerdo que yo te dije, oye, es una película que está basada en un texto de Stephen King, y cuando estábamos viendo el primer acto, que el primer acto sí se diferencia mucho de los otros dos porque tiene un tono bien distinto. Entonces, si no tienes mucho contexto de la película, sí entiendo que puedes llegar a estar muy confundido. De hecho, yo me acuerdo que tú me preguntaste varias veces como de, oye, ¿estás segura que esta no es una película de terror? Y yo así como de, no, sí, estoy segura. Y luego pasaban otras cosas y era como, ¿estás segura que esta película no va a ser de terror? Incluso yo dudé, no porque pasaran cosas de terror específicamente, pero sí tiene un tono muy distinto en el que no comprendes realmente qué es lo que está sucediendo, pero obviamente todo tiene sentido cuando se desarrollan los dos siguientes actos de la película. Creo que se resuelven muchas cosas y es lo que me gustó de la película. Yo sé que te toca hablar de esa, nada más quería dar pero tú también un pequeño granito de arena, que entiendes mucho del primer acto conforme se va desarrollando la película y está muy chido. Creo que la experiencia que un espectador tiene al verla, al decir, wow, qué bonito está conformada entre el acto 1, el 2 y el 3 y cómo, no sé, como que la estructura que tiene de... Funciona muy bien. Funciona ¿no? muy bien de... Está pasando esto, pero vas a ver más adelante por qué pasó eso. Sí. Y te queda todo como... Ah. Sí. Y al final está... Perfecto. Sí, porque, a ver, es una película muy conmovedora, es una película sobre que la vida. Llorando los dos, porque luego dicen que nomás yo. Es una película sobre la vida, sobre apreciar cada momento, sobre contener multitudes. Hay un momento muy bonito de la película donde hablan sobre eso. Pero es que al principio es un tono bien distinto porque no sabes si es posapocalíptica, no sabes, sí tiene tonos de fantasía la película, pero no entiendes muy bien qué ritmo va a tomar. Entonces, por eso, como que entiendes que sea un relato escrito por Stephen King, pero luego no entiendes si escuchaste reseñas que era una película muy bonita, qué está pasando, pero al final, como dice Braulio, todo toma sentido y es muy especial. Yo quiero decir que si a ustedes les gusta el tipo de película como El curioso caso de Benjamin Button, El libro de la vida, ¿El libro de la vida de Guillermo del Toro? No sé si es escrita por Guillermo del Toro. Si no tiene algo que ver. Es una película que está protagonizada por Ben Affleck. Estamos hablando de libros de la vida diferentes. Yo estoy hablando de una animada. No, yo no hablo de una animada. Incluso puedo pensar en Intensamente, en Soul En Soul, creo que más. Ajá. Si te gustan este tipo de películas, te va a gustar mucho esta otra. Sí es un poco cursi, o sea, sí creo que es una película un poco cursi, conmovedora, pero no siento que sea una película empalagosa. Es una película de... pues que sí te conmueve bastante. Yo hubiese querido estar más preparada para llorar, porque como la vi en tu casa... se aguantaron las lágrimas. Ajá, como la vi en tu casa, de verdad sentí que y no me esperaba, ya no quiero dar más spoilers, pero... No, pues ya dijiste. No estaba preparada para... No entendía la cronología de la película, entonces no sabía cuando ya todo estaba yéndose al final de la película, entonces cierra muy fuerte y yo no estaba preparada para decir, ya se terminó, entonces estábamos en tu casa y me quedé un poco como... Pero... ¿sabes? Con el llanto aquí en el pecho. Entonces, ojalá que no les pase a ustedes, porque yo sí me quedé con ganas de haber llorado a gusto, la verdad. Pues vela otra vez, sí, yo creo que si la veo otra vez sí... Yo creo que le entendemos todavía más cosas, pero Ajá. de todos modos, viéndola una sola vez, se disfruta mucho y es una película que sí te llega, ¿no? Siento que para cualquier persona que dices, quiero ver una película tranqui. No, pues no. No,
Pero esta sí te va a conmover. Oye, y un dato antes de cerrar, es que esta película está dirigida por Mike Flanagan, que es el que dirigió, yo sé que a ti no te gustó, la segunda parte de El Resplandor, que es Doctor Sueño, y La Maldición de Hill House. Está relacionado con el terror, Stephen King, y también con Stephen King, porque con Doctor Stephen Sueño King. también es de Stephen King. Pero es una muy buena película, 100% recomendada. Aquí no les apareciendo podemos el decir póster. bien dónde la pueden encontrar. No sé si vaya a estar pronto en plataformas, porque estoy viendo que están agregando muy rápido a plataformas películas que recientemente estaban en estreno. Vi que Superman ya está en HBO Max. Ay, esa no es muy reciente, pero Anora ganó el premio, bueno, la actriz que interpretó ganó la categoría Mejor Película en los Oscars y ya está en Prime, por si la quieren ver. En Max. ¿En Max? ¿No está en Prime? No vamos a caer en polémicas. Aquí vamos a estar apareciendo aquí el letrero de que no está, pero pues bueno, vamos a nuestro primer corte. No se vayan, no se despeguen. Seguimos aquí en Cinefilia. ¿Estás disfrutando de esta plática con nosotros? Pues te esperamos con mucho más al regresar. Esto es Cinefilia. El intermedio llegó a su fin. Estamos de regreso. Ponte cómodo que Cinefilia continúa. Yo soy Evelyn Guzmán y hoy vamos a viajar directo a 1971. Lo que empezó como un plan sencillo, una carrera de autos con un pequeño concierto, terminó convirtiéndose en el festival de rock más grande de la historia de México, Avándaro. Autos, mota y rock and roll, dirigida por José Manuel Cravioto y protagonizada por Emiliano Zurita y Alejandro Spitzer. Revive ese momento con humor, nostalgia y un estilo de falso documental que mezcla cine en 16 milímetros, Super 8 y hasta material real de la época. El resultado, una mirada divertida y crítica al caos que marcó a toda una generación. Y ojo, porque no solo es cine, también es música. El soundtrack nos devuelve el poder de bandas legendarias como Peace and Love, El Ritual y Three Souls in My Mind. Más que una comedia, la película nos recuerda cómo un festival pudo ser sinónimo de libertad, juventud y rebeldía. Así que, si alguna vez te preguntaste qué se sintió estar en Avándaro, esta película es lo más cercano que tendrás. Seguimos en Cinefilia, curiosos adictos al cine. Hola amigos, gracias por regresar con nosotros. Hoy vamos a pasar a hablar de la siguiente película que es, ¿quieres presentarla? Es una película que yo tenía muchas ganas de ver, que yo disfruté mucho del cine, que creo que es la primera película desde que existe Cinefilia en este formato, de estos dos conductores, que voy a verla solo sin ti. Ah, sí, cierto, fuiste Sí. al cine. Y qué buena película que es. Ay, pensé que ibas a decir, y qué bueno que fui sin ti. Bueno, no, sí me hiciste mucha falta. Ok. Pero la película que les voy a contar hoy es Autos, Mota y Rock and Roll. Uh-huh. Una película sobre un festival Muy importante. muy importante, de mucha trascendencia en México, nombrado como el Woodstock mexicano, ahí en English, me fallation, que es el Festival de Avándaro de 1971. Que yo no sabía nada sobre el festival, pero en un documental también de rock hacen mucha mención al Festival de Avándaro. Yo creo que, mira, me tocó una suerte muy extraña en el cine. Entré y tuve la suerte después de muchos años volver al cine con mi papá, con quien me empezó a llevar al cine, y me tocó invitarlo a mí. Pide lo que quieras. Y justo entraron unos muchachos que obviamente no sabían, yo creo que entraron por el nombre de la película y porque no sabían de qué iba A tratar. increíble festival. Y el momento fue como de, no me está gustando, lo escuché que gritaron atrás, no me está gustando, vámonos. Pero la verdad es una película muy entretenida y sobre todo creo que parte más de, busca hacer un poco de comedia porque si te lo planteas así, creo que también es muy divertido el suceso de, son unas personas, unos organizadores que querían hacer una carrera de coches para el billullo, ¿no? Uh-huh.
van a hacer una carrera de coches en Avándaro y pues hay que traer a la chaviza, porque así lo dicen en la película, hay que traer a la chaviza, a los jóvenes les gusta la música, a los jóvenes les gusta el rock. Ellos no sabían cuáles eran las bandas de rock de ese tiempo y pues consiguen al que les iba a contratar a las bandas. Había muy poco presupuesto para bandas, pero a todos les llenaron con la promesa de va a ser el Woodstock mexicano. O sea, pero entonces el gancho o lo principal no era la música, eran las carreras. El motivo principal de lo que pasó en Avándaro era una carrera de coches que se iba a correr el domingo 17, 21, algo así, en septiembre de 1931. Y se corrió, se iba a correr la carrera, pero pues para traer a la chaviza, para vender más boletos, pues el sábado se va a ver un concierto en la nochecita. Pero fue más que un conciertito. Sí, claro. Fue uno de los festivales para ese tiempo, y yo he escuchado muchas bandas todavía que lo mencionan, de los pocos que quedan, que ese festival fue un antes y un después de lo que se vivió en la música mexicana, en el rock mexicano. Hay bandas muy importantes y sobre todo creo que algo que marca mucho y lo que lo vuelve importante es el momento donde se estaba viviendo Avándaro, porque era 1971. Unos años atrás había habido una represión horrible en 1968, donde pues hubo una matanza horrible en Ciudad de México. Después también hubo el 71 en el Halconazo, que también mataron a muchos jóvenes, y existía ese miedo porque justo cuando empezó a caer un buen de raza fue llegó los militares y fue como, ok, no hagan su desmadre porque aquí va a haber chingadas. O sea, ¿llegaron a advertirles al festival? Llegaron militares, llegaron guachos y decir, aquí va a haber golpes si no se calman. Pero no los detuvo porque empezó a llegar más gente. La magia de esta película, y creo que me estoy yendo más para hablar del suceso más que de la película, me gusta mucho porque es grabada como un falso documental, porque estás viendo como los organizadores del evento están pagándole a unos morros, a unos muchachos para que hagan un documental sobre la historia de cómo se creó. Pero lo chido es que al ser una película diferente, muy mexicana, se siente muy mexicana y eso me gusta mucho, pues ves esas escenas reales. Tienes un momento donde estás viendo como, sí, lo chido, se está grabando actuales, son momentos actuales, pero también tienes la mezcla de... pasan imágenes reales de... Tuvieron que recurrir a varios archivos de video de la UNAM y no sé de qué otras universidades para reunir ese momento de lo que fue el previo y el Festival de Avándaro y también el post. ¿Y consideras que necesitas tener cierto tipo de contexto antes de ver la película? Yo creo que por lo que viví con los muchachos que estaban ahí en la sala, sí es mejor si sabes qué fue Avándaro. Si sabes qué fue Avándaro y lo relevante que es para la música mexicana, para el rock mexicano, pues sí, saber que planearon una carrera de coches que para nada fue coches. De hecho, se canceló la carrera porque más o menos esperaban un mínimo, o sea, esperaban gente, pero no tanta. Para un momento que le preguntan a uno de los que estaba recibiendo boletos, ¿cuántos han? No, pues ha llegado como unos 20,000 con boletos, los demás se han pasado. Y para la noche estaba tan grande el montón de gente que ya invadieron la pista, o sea, ya estaba el descontrol muy fuerte. Y lo chido, pues es que era el momento de hippie, se encueraban, o sea, hay una canción creo que sí la vas a ubicar, que se llama, del Tree, que se llama La Encuerada de Avándaro. Ajá. Porque hubo un momento donde pues era hippie, estábamos en la naturaleza, sí, era muy psicodélico ese momento y había muchas personas que se desnudaban, que andaban como Dios los trajo al mundo. Ya no hacen de esos festivales. No, ya no, la neta. Y en Guadalajara menos, no, ni hablar. Pero hay un momento donde está como que el momento más fuerte de que todos están
pues fumándose su gallito, tomando sus chelitas. Todo era muy tranquilo, no hubo así como saldos negativos de, ay, se murió alguien por tanta gente. No, estuvo medianamente bien. Y en el momento donde hay mucha música, donde está todo el desmadre, hay un momento que se levanta una muchacha y se sube un andamio, porque para ese tiempo el escenario era hecho de andamios, y se sube y se encuera. Y es, ¿cómo que está controlado? Y estaban los militares, y es cuando le dicen, ¿cómo que está controlado? ¿Ves si se subió una muchacha arriba de los andamios a encuerarse? Porque era como, no, los muchachos nomás se drogan y eso. Estaba un momento muy feo políticamente en México. Y justo, pues era como de, no, pues vamos a pasarla todo tranqui, así. Que creo que es algo que escuchamos también en el documental que mencionabas, que se llama Rompan Todo, de Netflix, muy bueno. Al gobierno siempre le ha dado miedo cuando los jóvenes se juntan y se hacen y demuestran que son capaces de derrocar a cualquier gobierno. Y hay un momento en la película que creo que también pues sí pasó. Hay una banda, creo que se llama Peace and Love, o se llamaba, que empiezan a gritar, tenemos el poder. Y es como un coro de tenemos el poder. Y los militares estuvieron ahí todo el tiempo. Y es cuando se les hizo chiquito. Y empezaron a gritar, tenemos el poder, y un montón. Creo que fueron entre 100,000 y casi 500,000 personas. Así, ese rango de chingo de raza. No se tiene el conteo total de tantas las personas que fueron, pero y fue muy impresionante. Y fue cuando los militares... Pero no hubo represalias de... No hubo porque según yo, no tengo bien el dato. Después uno de los polis o militares que estaban ahí se dio cuenta que sus chamacos estaban ahí en el festival. Y fue como, vamos a darle chance. ¡Órale! Pero bueno, entonces nos empezamos a despedir. Muchas gracias por habernos escuchado. Muy rápido el programa, pero nos vemos y escuchamos la próxima semana. Yo fui Braulio Covarrubias. Y yo, Yesenia Macías. Y esto fue Cinefilia. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Esto fue Cinefilia.